tal amigos? Hoy 22 de mayo les habla Javier Andrés Alzate de Bursátil con todo el informe y el resumen de la jornada del día de hoy. Muy bien, empecemos. El Colcap arranca con una jornada lateral, prácticamente flat. Una variación del 0.04%, cerrando 1.436,81 unidades, moviendo 137.727 millones de pesos. Por el lado del petróleo se mantiene sostenido arriba, cierra en $51.10, una variación positiva del 0.16%. Por el lado de las acciones de mayor volumen, Bancolombia Ordinaria, 37.383 millones de pesos el volumen del día de hoy, cerrando en 29.980 a 20 pesos de los 30.000, una variación positiva del 0.33% arriba. La ADR en Estados Unidos de la preferencial cierra en $44.30, una caída del 1.05%. La segunda acción con mayor volumen el día de hoy, Cemex, moviendo un volumen de 16.641 millones de pesos, una variación negativa del 0.83%, cerrando en 11.900 pesos por acción. Termina el lote de las acciones de mayor volumen, Ecopetrol, 14.697 millones de pesos el volumen del día de hoy, cerrando 1.425 pesos por acción, una variación negativa del 0.70%. El ADR en Estados Unidos cierra $9.82, una caída del 1.21%. Por lado, las acciones de mayor pérdida. Tenemos a Preferencial Cementos Argos cerrando en 10.760 pesos por acción, una caída del 1.47%. Seguido de Nutresa, que cierra en 25.800 pesos por acción, una caída del 1.15%, y termina Corfi Colombiana, el tren de las acciones de mayor pérdida, con cerrando 28.320 pesos por acción, una caída del 0.98%. Por lado, las acciones de mayor ganancia, las acciones que mayor ganaron y marcaron precio. ISA, 12.620 pesos por acción, una variación positiva del 3.10%, muy buen movimiento de ISA. Seguido de Preferencial Grupo Sura, cerrando en 38.180, una variación positiva del 1.17%, y Grupo Sura Ordinaria, 39.000 pesos por acción, una variación positiva del 1.04%. Por el lado del dólar, la TRM vigente para el día de hoy es 2.889,45 centavos. El FIX que se formó el día de hoy es de 2.895,51, significa que la TRM para mañana va a subir. La apertura del día de hoy en el dólar tuvimos 2.877,50, la tasa mínima 2.870, la tasa máxima 2.909,80 y la tasa mínima 2.905,95. El monto negociado el día de hoy fueron $775 millones, un monto relativamente menor al promedio que veníamos viendo en 1.381 operaciones. Por ahora los test de julio de 2024 tenemos que el activo el día de hoy se movió con un rango estrecho, pero sigue con tendencia compradora o apetito comprador. La apertura fue en tasa 5.985, la tasa máxima 5.01, la tasa mínima 5.97 y la tasa de cierre muy cerca allí, 5.971, en 546 operaciones. Por el lado de las noticias, ¿qué nos dice Bloomberg? El peso colombiano borró los avances tempranos versus el dólar y se dio terreno por tercera ocasión en cuatro sesiones, pese a que el petróleo tocó máximos en un mes después de que Arabia Saudita indicase que los productores que participan en el recorte de producción vigente acordaron extenderlo hasta el primer trimestre del próximo año. La OPEP formalizará el jueves en su reunión de Viena su adhesión formal a la extensión del acuerdo. Por otra parte, el presidente Santos dijo que en la ceremonia de posesión del José Antonio Campo como codirector del Banco de la República, que el emisor todavía tiene campo para continuar reduciendo sus tasas de intervención, y aseguró que se está doblegando la inflación. El mandatario se mostró confiado en que Standard & Poor's regresará la perspectiva crediticia de Colombia a estable y dijo esperar que la inversión total suba este año más del 30% del PIB. Bueno, definitivamente lo que tienen que ser los ojos de un presidente, ¿no? El optimismo de un presidente yo creo que no lo ven. Este optimismo no creo que lo comparta sino solamente algunos miembros de su gobierno. Bueno, sensatamente hablando. No sé cuántos. Bueno, en la parte internacional, la economía de México creció a una tasa anualizada del 2.8% en el primer trimestre, su mayor ritmo de expansión en 6 trimestres, gracias a las resistencias mostradas por el sector servicios frente al alza de la inflación. Y esto es un dato muy interesante porque muchos creíamos que el golpe de la posición de Estados Unidos en torno a México iba a golpear, o por lo menos va a verse reflejado en el tema del desempeño del Producto Interno Bruto.
Las expansiones del Producto Interno Bruto estuvo apalancado por un crecimiento del 3.7% del sector servicio y un incremento del 6.6% en la actividad agrícola. No obstante, la actividad industrial se mantuvo estancada, creciendo solo el 0.5%, según datos finales divulgados por el Instituto de Estadística INEGI. Para estar pendiente, en Colombia, el próximo mayo 24 vamos a tener la confianza minorista industrial y el próximo viernes 26 de mayo Banco de la República decisión de tasas de interés. La parte internacional mañana a las 8:45 de la mañana tenemos Estados Unidos Market Manufactura PMI. Mayo preliminar se estima 53 y el dato anterior 52.8. Y a las 9 de la mañana Estados Unidos venta de viviendas nuevas abril se estiman 610.000, anterior 621.000. Agenda de la Fed a las 8 de la mañana tenemos a Fed Minneapolis Kashkari hablando con periodistas. A las 2 de la tarde también hablará este mismo directivo de la Fed sobre bienestar económico para comunidades indígenas a través de la compra de vivienda. Y a las 4 de la tarde es Fed Philadelphia Harker, habla sobre panorama económico. Esta semana, mayo 24, tenemos minutos de la Fed y Canadá y la tasa de decisión en Canadá. Y mayo 25, la reunión definitiva de la OPEP. Vamos a mirar aquí qué otras cosas tenemos. En temas noticiosos, analistas prevén tipo de cambio en 2.950 para el próximo trimestre. Según datos de la República, SACIR busca renovación con la ANI, la ampliación del corredor 5, según portafolio, e imputan cargos a directivos del Banco Agrario en caso Navelena, según el espectador. La parte del comentario para el día de hoy, Nomura redujo su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto Colombia 2015 a 1.6 versus 1.8 previo, citando descenso en expectativas del consumidor y bajas probabilidades de que se produzca una recuperación significativa en sectores claves de la economía. La expansión del primer trimestre del 1.1% en Colombia sugiere que la economía sigue ajustándose al fuerte impacto negativo de los términos de intercambio sufridos en el 2014. Las expectativas de los consumidores deprimidos junto con una postura política monetaria restrictiva sugiere una baja probabilidad de una recuperación material en el sector minorista, y hay otros sectores en los que esperamos una desaceleración a largo del año. La fuerte desaceleración del crecimiento del crédito sugiere que el sector de los servicios financieros es susceptible a una mayor moderación. El retail estimado al 5.5% para tasas de intervención para el cierre del año y mantiene proyección del PIB 2018 en 2.6%. Por otra parte, nos llega de Valor Inversiones que Irak anunció apoyo a propuesta de Arabia Saudita de extender el acuerdo de la OPEP, pero es el más incumplido del cartel. Esto aparece en Bloomberg. La noticia, ¿cuál sería entonces en detalle? Irak respaldó una propuesta de Arabia Saudita para extender los recortes de producción durante 9 meses más. Irak respaldó una propuesta de Arabia Saudita y Rusia para extender los recortes de producción durante 9 meses, eliminando uno de los últimos obstáculos que quedan para un acuerdo en la reunión de la OPEP en Viena esta semana. El segundo mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que solo accedió de mala gana el año pasado a recortar su producción, habría favorecido previamente la prolongación de los históricos recortes de suministros en solo 6 meses. El suministro de energía e industria de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, garantizó el respaldo de su vecino durante las conversaciones en Bagdad con sus homólogos de iraquí, Jabbar al-Luabi. Por otra parte, los países no pertenecientes a la OPEP, Oman y México, también confirmaron su apoyo a la extensión de los 9 meses. Bueno, y antes de llegar a la encuesta de opinión financiera, vamos a tocar algo con concreto a petición del público que me habían recomendado hablar de con concreto. Entonces miremos que salió en Standard & Poor's Global Ratings que el programa de concesiones viales 4G en Colombia se enfrenta a varios riesgos en la fase de construcción. Standard & Poor's Ratings. Tras el éxito
del gobierno en la colocación de los 30 proyectos viales. La fase de construcción se enfrenta actualmente a 4 riesgos principales. La primera se debe a la complejidad de la construcción de muchos proyectos debido a las 3 cordilleras andinas en Colombia y la temporada de lluvias presentada. En segundo lugar, hay una alta concentración de patrocinadores y contratistas nacionales con un historial corto de la construcción de grandes proyectos. En tercer lugar, el programa 4G estableció un periodo relevante corto para completar la construcción a pesar de la difícil geografía de Colombia y las lluvias fuertes, lo que ha aumentado la posibilidad de retrasos. Por último, el mecanismo de asignación de riesgo que el gobierno diseñó para agilizar la concesión de licencias ambientales y la compra de tierras aún no se ha aprobado para evitar demoras y excesos de costos derivados de los factores imprevistos como hallazgos arqueológicos en obras o oposición de la comunidad local a proyectos. Creemos que proyectos bien diseñados y estructurados atraerán financiamiento a pesar de que los inversionistas del mercado de capitales son más aversos al riesgo en la construcción. Entonces, una de las cosas que quiero resaltar aquí es que pues con concreto es una de las compañías a las cuales esto le puede favorecer y por lo tanto pues habrá opciones importantes para ellos. Por otra parte, Fedesarrollo publicó la encuesta de opinión financiera y muestra que los analistas esperan que el Banco de la República siga bajando las tasas mientras que esperan un repunte en el Colcap. Entonces, lo destacado es que el 80% de los analistas esperan una reducción del 25 puntos básicos en la tasa de intervención del Banco de la República este viernes, ubicando la tasa en 6,25 a finales de mes. Los encuestados prevén que la inflación en mayo seguirá desacelerándose y se ubicará en 4,5 en pronóstico. La inflación de los encuestados se mantuvo inalterada para fines de 2017 en un rango del 4,10 al 4,70 y para 2018 entre el 3,5 y el 4. Nosotros, abro un paréntesis, nosotros en el Bursátil seguimos pensando que el cierre de año está en 4,77. El crecimiento económico se consolida como un factor más importante a la hora de invertir. Los factores externos pierden relevancia y se ubican en tercer lugar con una reducción de 12 puntos básicos respecto a abril. En mayo el 78% de los analistas esperan una valorización del Colcap en los próximos 3 meses, lo que representa un aumento importante frente al mismo mes anterior. La acción del Grupo Éxito se ubicó como la más atractiva dentro de las que componen el Colcap. La siguen Ecopetrol, Canacol y Celsia. Importante también resaltar esto es un dato que quiero resaltar aquí, las expectativas de la tasa de rendimiento de los test del 2024 para los próximos 3 meses. Mientras que en marzo solamente el 1,69% de los encuestados esperaban que la tasa se ubicara por debajo del 6%, en abril esa tasa se mantuvo igual, pero en mayo la tasa subió hasta el 25,9%. En el rango 6,19% y 6,40 está un rango, la porción de analistas que esperan que esté en ese rango es bastante alta, es casi el 60%. En ese orden de ideas creo que es importante resaltar esta información. ¿Dónde más hay datos para concluir o sacar una información? La inflación, ya les había mencionado la inflación, bueno, el Producto Interno Bruto, los analistas también disminuyen sus estimaciones del crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2017 del 2% al 1,9%. Entre tanto, los encuestados continúan esperando un crecimiento del 2,5% para el 2018. En el término de la inflación, de acuerdo con los analistas, la inflación en mayo seguirá desacelerando y se ubicará en 4,5%. El pronóstico de inflación de los encuestados se mantuvo inalterado para fines del 2017 en un rango entre el 4,1 y 4,7, mientras que en el 2018 entre el 3,5 y el 4%. Tasa de cambio, pues las expectativas de los agentes sobre el comportamiento de la tasa de cambio del dólar se ubica entre el 2.905 y 3.000 pesos durante los próximos 3 meses. Muy bien amigos, esto es todo para el día de hoy. Les deseo un resto de tarde exitosos. Recuerden que estamos trabajando fuertemente en seguir evolucionando y actualmente quiero compartirles una gran noticia. Nuestro compañero de lucha, por así decirlo, del trading, de vivir del trading, Ricardo León Barona, hace parte de nuestro equipo de Bursátil y esto nos permitirá seguir publicando con más frecuencia, cubriendo nuevos temas en nuestro blog para todos ustedes. Así que ya en nuestro blog pueden conseguir el primer artículo de Ricardo
vivir del trading, una realidad o un mito urbano. La parte primera. Seguiremos publicando más adelante sobre este tema. Muy bien amigos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.